En nombre de los dioses y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 13ª queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 14 queda a disposición de las señoras y los señores diputados y la señora secretaria además dará la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del asistente ejecutivo del representante de UNICEF, señor Paolo Mefalopoulos, en referencia a la invitación cursada para asistir a la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología el día de hoy. Y junto con agradecer la invitación, remite excusas formales para asistir a la fecha indicada debido a compromisos contraídos con anterioridad a la misma. Solicito tener a bien considerar la posibilidad de invitarlo en una nueva fecha, ya sea el 12 de septiembre o en la fecha y horario que defina la Comisión, dada la importancia que tiene para UNICEF entregar su opinión respecto a tan importante proyecto de ley. Comunicación del asistente, el señor Guillermo Piquerín, presidente de Atelmo, solicitando poder reagendar su invitación a la Comisión, toda vez que se encontrará fuera de Chile el próximo miércoles 5 de septiembre. Solicita, dado el sumo interés de Atelmo y su presidente, poder evaluar su asistencia a partir del día 24 de septiembre. Comunicación del jefe de bancada de Renovación Nacional, mediante el cual informa que en la comisión el diputado señor Sebastián Torreal va a ser reemplazado por el diputado señor Cristóbal Urruticoechea por la sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre temas varios, ¿se ofrece la palabra? Sí. Diputado Mellado. Presidente, yo sé que a lo mejor una vez que uno trata los proyectos ya no es, a lo mejor no es relevante, pero para mí era muy relevante que pudiéramos haber viajado a distintos lugares, más que viajar, digamos, para que se presentaran los proyectos. No sé cómo va ese tema de los proyectos de conciencia, para ver si vamos a seguir adelante o lo vamos a abortar, digamos. Sí, a ver, con respecto al proyecto de Ideas Conciencia, justo yo quería tomar la palabra en varios, después de que la tomaran para proponer la extensión del plazo. Hemos tenido Media Partner, hemos salido en distintas plataformas, no solo digitales, sino también en televisión. También se ha mencionado el proyecto en varias radios, en entrevistas que me han hecho. Y yo también invitaría, como lo hicimos en la última sesión, a que todas y todos los parlamentarios, como hemos venido acordando, tratemos de incentivar a las distintas comunidades a que puedan presentar distintos proyectos en la plataforma Ideas Conciencia. Hay varios proyectos que están comprometidos y que deberían ingresar esta semana o la próxima. Pero yo igual creo que para una mayor acumulación, o sea, acá lo que queremos no es solamente cumplir el plazo, sino que ojalá sea la mayor cantidad de proyectos. Así que les pregunto si es que les parece bien que extendamos el plazo, quizás unas 2 o 3 semanas, para que luego recopilemos los antecedentes, veamos si es que corresponde hacer una selección acá para invitar y precisamente, como habíamos dicho, ir a algunas regiones a revisar estos proyectos y ver el curso de acción en 3 semanas posterior al plazo. ¿Les parece? Por favor. Lo que pasa es que existen listados de investigadores, listados de instituciones de investigación, y quizás podríamos mandarle un link de invitación para que ellos puedan enterarse, a lo mejor porque no lo han hecho. Entonces vamos directo al marketing directo, digamos, como para que puedan ellos que vuelvan y vean, invitarlos a participar y incentivarlos, digamos, pero de manera directa. Diputado Mellado, créame, no sé si está mi equipo acá, no, todavía no llega, pero van a venir. Créame que hemos enviado a toda la lista, o sea, ya se lo enviamos a toda la lista de los partners del Congreso Futuro, que ya es una lista extensa de investigadores e investigadoras, una red bastante grande, y hemos llamado por teléfono, uno a uno, a la mayoría de estos actores o actrices dentro del sistema de las distintas redes científicas y tecnológicas. Vamos a seguir haciéndolo. O sea, estamos bien. Hay una traba con respecto al video. Mucha gente dice, mira, yo tengo ganas de hacer un video, o sea, presentar un proyecto, pero como que no entiendo lo del video. Yo les digo, no importa si es que es casi un audio grabado, un video selfie, donde cuenten de qué se trata. Si no estamos viendo la calidad técnica del video, lo que queremos es que alguien lo exponga de manera simple para que se entienda. Pero superada esa barrera, yo espero que ya hayan varios proyectos más postulados durante las próximas semanas, pero estamos haciendo ese esfuerzo y por eso digo, de hecho nos han pedido algunas comunidades que extendamos el plazo porque están justo en periodo de
presentar proyectos a distintos fondos públicos. Entonces nos han pedido extensión de plazo porque están un poco apretados y aunque igual nosotros le hemos reiterado que el nivel de exigencia y de especificidad de lo que estamos pidiendo en Ideas Conciencia es mucho más preliminar, es mucho más general y no algo tan específico como lo que les piden en los proyectos de fondos públicos. Así que descompriman la exigencia en ese sentido, que lo que queremos es tener una batería de proyectos de ideas gruesas y que después eso se irá trabajando. Y ahí se han ido motivando un poco más. Sobre temas varios, se ofrece la palabra diputado Rosas. Gracias, presidente. Quería recordar que se solicitó en una sesión anterior la citación al ministro de Educación, que ahora es ministra de Educación, respecto de cómo se va a abordar desde el Ministerio de Educación el tema de los doctorados, pero con una visión no de parche por ahora, sino que una visión de aquí hacia adelante, mirando cómo va a ser también el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, con una propuesta financiera probablemente más cerrada y más seria para los actuales afectados, y también citar a los afectados para esa sesión de manera que tengan una respuesta directa del ministro. Y en otro tema varios, quisiera invitar a la comisión para octubre o noviembre a Valdivia para sesionar allá en una fecha que acomode, justamente porque vamos a hacer una difusión de las actividades que están haciendo los centros científicos de allá, pero quisiéramos unirlas con la sesión y que ellos presenten en la Comisión de Ciencia. Súper interesante. Ya pues evaluamos esa posibilidad de sesionar en Valdivia. Y con respecto a la citación para un tema que es urgente como el de las y los científicos que están con problemas con las becas nacionales que hoy día entrega CONICYT, ¿les parece si sesionamos más bien un lunes de manera extraordinaria en Santiago, que sé que puede atentar a veces contra la convocatoria, pero dada la urgencia que tienen las personas por tener una solución más permanente, sabemos que ya se aprobó un decreto que les aprueba un presupuesto, pero que no alcanza para todo el año? Entonces, para conocer una respuesta por parte de la ministra, ¿les parece que convoquemos un día un día lunes en Santiago? ¿Qué horario es el que podríamos convocar? ¿Un horario ¿le conviene más en la mañana o más en la tarde? Tengo comisión de huracán a las 2, a las 4 ¿Y en la mañana mejor, a las 11? Tienen salud a las 11. ¿A las 8 de la mañana? ¿De 9 a 11? ¿De 9 a 11? 5, 6, 5. El único horario. Ya, yo voy a tratar de concordar con la Secretaría. Vamos a tratar de hacer un ajuste viendo las comisiones en las que participan las y los distintos diputados para poder... Lo más importante es, y de la Secretaría también... Nosotros tenemos CAE en la mañana. Tienen CAE en la mañana. En la tarde. Bueno, vamos a tratar de ver un horario en que se pueda, porque esto, más allá de la convocatoria de nosotros, como parlamentarios, que siempre va a ser importante, es mucho más importante que puedan estar tanto la ministra, en este caso, con los estudiantes para poder hacer esa respuesta de manera directa y que puedan encontrar una solución o al menos una respuesta. Bueno, pasando a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 18.168, general de telecomunicaciones, para restringir el acceso a menores de edad a sitios de Internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo. Para estos efectos, la Comisión ha citado y ha invitado a las siguientes personas: el señor Pablo Violier, analista de políticas públicas de la organización Derechos Digitales, quien se encuentra presente; el señor Pablo Mefalopoulos, de UNICEF, quien ha excusado su inasistencia y ha solicitado ser invitado nuevamente; y el señor Guillermo Pickering, presidente ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo, que ha excusado su inasistencia y solicita ser invitado nuevamente. Vamos a tener una sesión acá con el señor Pablo Violier, quien es experto en los temas de derechos digitales, y posteriormente podremos hacer algunas preguntas y vamos a tener que convocar a las otras personas para una nueva sesión. Señor Pablo, le ofrezco la palabra. Ahí está.
Bueno, por su intermedio soy presidente, agradecer la invitación por parte de la comisión. Como decía, mi nombre es Pablo Violé, soy analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, que a su vez es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Así que, bueno, el giro de nuestra organización va muy en la línea del tema del proyecto y todo lo que signifique la regulación del entorno digital y de las tecnologías que pueden impactar derechos fundamentales es algo que nos interesa de sobremanera. Entrando ya al proyecto en sí, bueno, ustedes tienen una minuta que nosotros preparamos con nuestras principales consideraciones. Empezar diciendo que el proyecto tiene un fin muy loable, que es restringir el acceso de menores de edad a contenido que pueda resultar perjudicial debido a la condición misma de menor de edad. Sin embargo, nosotros consideramos que la técnica legislativa utilizada por el Congreso no es adecuada para la tecnología que busca regular. En este sentido, bueno, el proyecto busca justamente que sean los proveedores de servicios de Internet, es decir, las ISP, aquellas empresas que otorgan el servicio de conexión a Internet, aquellas que restrinjan a los menores de edad de tener acceso a contenido que sea pornográfico, violento, que promueva el comercio ilícito o que sea de alguna medida perjudicial para su integridad física o psicológica. Respecto del numeral número 1, que es justamente el que acabo de mencionar, consideramos que esta aproximación es errónea en la medida en que los proveedores de servicio de Internet son lo que se denomina en el ecosistema de Internet intermediarios. Son entidades que intermedian entre el usuario y el contenido. Y en este sentido no les corresponde dentro del ecosistema de Internet ser los entes que deciden qué tiene que estar disponible en Internet y qué es lo que no tiene que estar disponible en Internet. Entregarles la herramienta de censor a los intermediarios significa hasta cierto punto confundir las labores al interior de la sociedad misma. Es decir, quiénes son los llamados justamente a decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En ese sentido, nosotros creemos que bajo ninguna circunstancia es una empresa privada, ni menos una empresa de telecomunicaciones cuyo giro es simplemente conectar a las personas a Internet, la llamada a decidir qué puede ser considerado incorrecto, especialmente bajo causales tan amplias. Yo creo que incluso dentro de lo que se puede considerado pornográfico puede haber cierta discusión, pero teniendo en consideración conceptos amplios como perjudicial o contenido violento, la verdad es que yo creo que si nosotros aquí nos sentamos a discutir qué cada uno de nosotros entiende por contenido violento o contenido perjudicial, sería muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo. Y si esta responsabilidad estuviese entregada a un organismo público, yo creo que todos nos sentiríamos un poco incómodos que fuese el gobierno el que decida justamente qué es lo que nosotros podemos considerar violento o perjudicial y qué es lo que no es violento y perjudicial. Y por tanto, menos aún un organismo que es como una empresa estatal, o sea, una empresa privada que no tiene mandato democrático ni ha sido electa por la ciudadanía, podría tener esa labor. Por otro lado, nosotros creemos que esta disposición resulta incompatible con el derecho al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos, que está consagrado en el numeral número 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Y como les decía, en general, la amplitud de los conceptos hace muy difícil que esta labor pueda ser llevada a cabo, sea por una empresa privada o sea por cualquier organismo. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante dar cuenta de que existe un consenso internacional respecto de que el uso de bloqueo o de algún tipo de filtrado por parte de las compañías de Internet para impedir el acceso a cierto contenido o a ciertos sitios, tienen que estar reservados a casos muy excepcionales. En general eso se reserva a casos como la pornografía infantil y los sitios que promueven el terrorismo. Esta misma discusión nosotros la tuvimos en el caso del proyecto de ley de Uber, que también establecía una especie de bloqueo por DNS, y ahí se presentó mucha evidencia, muchos informes respecto de que justamente este tipo de bloqueo era un consenso internacional que tenía que estar reservado para casos muy excepcionales, y en este caso estamos hablando de una facultad muy discrecional que se le estaría entregando a un organismo que no le corresponde. Por otro lado, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Chile en distintos documentos y en distintos instrumentos establecen que nunca puede existir respecto a un tema de libertad de expresión, nunca puede haber una censura previa.
siempre tienen que existir responsabilidades posteriores a la publicación de cierto tipo de contenido. Y en este caso nosotros consideramos que este tipo de regulaciones en fondo configuran una especie de censura previa que impediría a ciertas personas acceder a contenido que, como yo les decía, puede llegar a ser muy discutible de si es legítimo, cabe dentro del ejercicio de la libertad de expresión o no cabe dentro de ese ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, más allá de las consideraciones éticas, jurídicas, en materia de derechos, que nosotros podemos tener, que son las que acabamos de explicar, lo cierto es que el proyecto también es inviable técnicamente. Yo creo que es una lástima que no haya venido a Telmo, porque son justamente las ISP las encargadas de explicar por qué ellas mismas no tienen la capacidad técnica de verificar quién está sentado atrás de una pantalla. La verdad es que cuando hay un computador y alguien lo está utilizando, la empresa que entrega el servicio de Internet no tiene ninguna posibilidad de saber quién es efectivamente el que está detrás de esa pantalla. Por tanto, técnicamente es inviable poder decirle a las ISP, yo quiero que tú bloquees este tipo de contenido, aunque estuviese sumamente definido, cosa que no lo está, y quiero que se lo muestres solamente a cierto tipo de personas. Porque como les decía, la verdad es que es imposible verificar esa identidad. Y en este mismo sentido, yo creo que el proyecto cae dentro de una desviación que es el tecnosolucionismo. La idea de que existen soluciones técnicas a problemas políticos. Y la verdad es que no existen soluciones técnicas a problemas políticos. Siempre va a existir el fenómeno de que menores de edad tengan acceso a contenido que es inapropiado. Yo creo que es un fenómeno que siempre ha existido. Intentar que existan mecanismos técnicos para evitar eso, la verdad es que es muy improbable. Siempre que exista un mecanismo para evitar algo, siempre va a existir alguien que va a encontrar una forma de eludir ese mecanismo. Eso pasa dentro de Internet, eso pasa dentro de la ciencia informática, pero pasa en otros aspectos de la vida. Y como yo les decía, es justamente la educación que entregan los padres la llamada a evitar ese tipo de fenómenos. Ahora, respecto del segundo numeral del proyecto de ley, creemos que es justamente el fortalecimiento de los controles parentales, la aproximación adecuada y correcta para evitar que los menores de edad tengan acceso a contenido que pueda ser perjudicial. En ese sentido, a nosotros nos parece correcto que el proyecto avance en declarar o obligar a los ISP, a los proveedores de Internet, a entregar este servicio de forma gratuita. Sin embargo, nosotros creemos que la redacción actual de la Ley General de Telecomunicaciones, que fue modificada cuando se implementó el principio de neutralidad en la red, es correcto, y que la redacción del numeral que se está proponiendo es más bien poco claro y confuso. En ese sentido, nosotros creemos que sería mejor mantener la actual redacción de la Ley General de Telecomunicaciones y simplemente modificar que el servicio sea de cargo del consumidor y que se declare la gratuidad de ese servicio. Por tanto, esas son las consideraciones de carácter jurídico y técnico que nosotros como ONG de Derechos Digitales queríamos compartir. Nuestra propuesta y nuestra recomendación es que se eliminase el numeral primero del artículo y que se aprobase el numeral segundo, pero simplemente manteniendo la actual redacción respecto de los controles parentales, pero sí declarando su gratuidad, porque nosotros creemos que efectivamente es un avance para poder evitar en el fondo el acceso por parte de menores de edad a contenido perjudicial. Sin embargo, y como último comentario, sí creemos que la mención a el fomento o la promoción del comercio ilícito es bastante equívoca y creemos que puede ser contradictoria con la limitación de responsabilidad que tienen los intermediarios de Internet en materia de propiedad intelectual, que hoy día está justamente en la ley de propiedad intelectual. Entonces, además que nosotros proponemos la eliminación del artículo completo, creo que es importante que eso quede en acta, porque eso podría producir una especie de colisión o contradicción dentro de distintos cuerpos jurídicos. Quería agradecer la oportunidad de exponer estas consideraciones y estoy disponible para cualquier duda o clarificación que sea necesaria realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo Violier. Se ofrece la palabra, diputado Rosas.
Una pequeña precisión, quisiera saber cuál es tu opinión, entiendo que las preguntas las van a acumular, Sí, ¿no? sí. ¿Cuál es tu opinión respecto del control parental instalado en los equipos, más que en la red o los proveedores de Internet, sabiendo que puedes diferenciar entre equipos que positivamente tienen el control parental gratuito instalado de otros que no lo tengan como un plus en el mercado también? ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna consulta? Diputado Urruti Echea. Yo, por su intermedio, presidente, saludar a Pablo. Alcancé a escuchar algo de la exposición, muchas gracias. No sé si me estoy adelantando, presidente, tampoco conozco bien los tecnicismos. Le pido ahí que por favor me oriente o me corrija. Pero yo quisiera solicitar si podemos votar los dos artículos para eliminar el primero. Porque digo que ya tiene como mucha, no sé, mucho arrastre, nos detiene tal vez en progresar en el segundo, que creo que es mucho más válido. Eso, presidente, no sé el tecnicismo, le pido ahí que me corrija, pero básicamente eso. El punto acá, un experimentado diputado, el diputado Torres, nos va a hacer una observación. No sé si eso lo dice en tono positivo o negativo, presidente. Oiga, no, presidente, vamos de sugerencia. Entiendo lo que plantea el diputado Rútico Echea. Yo creo que tenemos ya consenso de que no va a pasar el primer artículo y eso va a depender de la definición que usted tome de cuándo vamos a votar. Yo espero que podamos votar prontamente la idea de legislar en general, digamos, este proyecto, y en particular lo que correspondería o es votar por separado los artículos y votar en contra de ese, y algo un poco menos beligerante presentar una indicación que suprima el artículo primero y que se apruebe dicha indicación. Son formas, y doy las dos opciones que pueden existir, y trabajar ya consensuadamente en el segundo artículo para poder modificar la redacción en el sentido de lo que ya se ha conversado acá. Eso. Gracias, diputado. Yo voy a sumar una consulta a nuestro invitado, porque la semana pasada y a raíz de este debate surgió la necesidad de invitar a UNICEF, porque el control parental, claro, no es como que haya un cambio discreto en una persona al momento de cumplir los 18 años. Es un cambio continuo que va desde la niñez, pasando por la adolescencia y pasando a la mayoría de edad. No hay un momento en el que la persona haga un cambio, un salto en su madurez, sino que es un cambio continuo, pero se establece discrecionalmente en la sociedad que a los 18 años ya es adulto o adulta. Por lo mismo, el control parental, que nosotros creo que hemos ido avanzando en una especie de consenso que si de existir debiese ser gratuito, para que los padres puedan ejercer su derecho preferente a la educación de sus hijos y poder, en ese sentido, poder controlar lo que se tiene acceso en Internet. Podría eventualmente ser vulneratorio de ciertos derechos de la infancia si es que no es conversado con los propios jóvenes, ¿no? e infantes. O sea, de no haber una conversación en la que padres con hijos de alguna manera sepan que no los están investigando, no los están espiando, sino que más bien los padres ponen ciertas reglas y les ofrecen a sus hijos tener un servicio de Internet con ciertos límites y que los niños sepan que tienen esos límites, todo bien. Pero puede cruzarse un límite de vulneración de derechos si es que el niño o niña o adolescente no saben que están siendo controlados por sus padres y estos ejercen un espionaje. Y ahí habría una línea difusa de lo que podría ser la vulneración de los derechos de los propios niños, al conocer el flujo o el tráfico que ellos podrían estar accediendo con los mecanismos de control de control parental, que yo no los conozco específicamente, pero perfectamente podrían ir acumulando una especie de historial distinto al que ofrecen los propios navegadores. Entonces, ¿cómo se aproximan ustedes? ¿Cómo lo han visto esto en materia de colisión en los derechos fundamentales en materia digital? Porque podrían eventualmente estar siendo vulnerados si no es mediada esta conversación entre padres e hijos. Y por otro lado también surgió a partir de una reunión que tuve con un grupo, un emprendimiento en Buchef, en Open Buchef, que están precisamente, Open Buchef en Ingeniería en la Chile, están
tienen un emprendimiento que se llama Brave Up, que de lo que trata es precisamente cómo armar comunidades para impedir el ciberbullying, y dentro de aquellas cosas me explicaban, porque yo les comentaba este proyecto, y ellos me comentaban que existen formas muy simples, con tutoriales de internet, así de YouTube, para poder hacer un bypass o vulnerar de alguna manera los controles parentales que hoy día se ofrecen. Aquí hay tutoriales que se ofrecen en internet muy fáciles para vulnerarlos. Entonces, también yo me preguntaría, y por eso quiero que también los podamos recibir acá, ¿cuánto sirve o cuánto puede servir esta herramienta que estamos tratando de establecer para fijar expectativas también a las personas que nos mandatan estar acá? Porque nosotros todos podríamos salir diciendo, bueno, hoy día va a haber control parental y ningún niño, si es que sus padres son responsables, van a poder acceder a contenido que no quieran. Y eso podría hacer que los jóvenes de 14, 15 años se rían y digan, no tienen idea de lo que están haciendo, y podríamos estar haciendo un ridículo si es que no nos damos cuenta que esos controles al final no están siendo eficaces. Entonces a mí me gustaría técnicamente conocer esas vulneraciones o brechas que hay en los controles parentales para que estemos legislando algo que va a tener un impacto en que menos jóvenes tengan acceso, o menos niños sobre todo, tengan acceso a contenido que pueda ser perjudicial. Sí, diputado Torres. A propósito de lo que usted plantea, porque un poco en la línea de lo que decía nuestro invitado, de que uno establece determinadas normativas y luego de establecer normativas estas se pueden vulnerar, un poco lo que usted también dice. Bueno, si fuera así no existirían leyes, porque o sea, la legislación establece normas y obviamente el que la quiera vulnerar la va a vulnerar. El punto es que nosotros estamos estableciendo un marco, obviamente, legislativo que nos permita poder establecer determinadas rayadas de cancha, y en este sentido que exista, digamos, la posibilidad de acceso gratuito a control parental para el traspaso, digamos, en definitiva, más eficiente, por lo menos desde el punto de vista legislativo, a los papás de ejercer ese rol. Obviamente en la legislación no se mete en materia de tecnología propiamente tal, no dice qué tipo de control parental, etcétera. Me imagino que las empresas, ante la posibilidad de que se burlen los controles parentales, más aún cuando hoy día cobran, buscarán fórmulas de evitar que eso vaya sucediendo. Es parte, digamos, de la evolución propia del mismo sistema, pero eso no es parte de la legislación. Entonces, obviamente lo que nosotros estamos diciendo es, esta es la posibilidad que entregamos para poder otorgarle a los padres real potestad de establecer control parental, pero el elemento tecnológico no está en lo absoluto regulado en la ley. Gracias, presidente. Estaba dándole vuelta al título del proyecto, inclusive, entendiendo que va a salir del contexto de los contenidos perjudiciales. Se me ocurre proponer que podíamos modificar el título. Lo hemos hecho en otras comisiones pensando en que represente el espíritu del proyecto, y ahí que quede con más claridad qué es lo que se busca. Y a mí se me ocurría, y lo voy a compartir con ustedes a ver si les tinca, pero podemos discutirlo igual, que en definitiva este proyecto busque resguardar los derechos de los menores de edad, a propósito de lo que decía el diputado Jackson, en lo relativo al acceso a Internet a través del control parental en forma gratuita. Me parece como algo así, que tenga más sentido el objetivo que se busca, que incorpore el resguardar el derecho de los jóvenes en el sentido de la opinión, ¿verdad?, a través del control parental. Darle una vuelta más simple, más sencilla, que sea fácil también en la discusión en la sala, porque si no van a empezar a ingresar indicaciones respecto del contenido perjudicial y ya ni siquiera va a estar en el contenido del proyecto. Eso, presidente. Me parece que cuando pasemos a la discusión, o sea, a la votación, me parece perfecto que tratemos de ver si es que el nombre, dado que quizás se caiga el artículo 1, lo más probable es que adecuemos el nombre para que en la sala sea más claro, y veámoslo en ese momento con la reacción que propone la diputada Mix u otra. Don Pablo, tiene la palabra. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, respecto del tema de diferenciar los distintos niveles de bloqueo, la verdad es que los ISP tienen un bloqueo a nivel de telecomunicaciones, es decir, del servicio que ellos proveen. Ese bloqueo generalmente va por el lado de el bloqueo total a la pornografía infantil.
ellos acceden a ciertas listas que varias organizaciones a nivel internacional van constantemente actualizando, y ellos tienen esas listas y eso bloquean a nivel de telecomunicaciones. Es decir, si yo soy un suscriptor de BTR, yo no voy a poder acceder a eso porque va a estar bloqueado desde la señal que me envían. Las aplicaciones, por otro lado, de control parental, bloquean a nivel local el acceso a esa información. Y por tanto siempre puede ser eludido. Ambas pueden ser eludidas, pero a través de distintos mecanismos. Ahora, respecto de lo que decía el diputado Jackson, esta idea de que en el fondo no es lo mismo tener 17 y estar de cumpleaños el otro día que tener recién 14 años cumplidos que tener 12, eso en literatura, en la literatura especializada se conoce como autonomía progresiva. Y la autonomía progresiva es justamente este fenómeno de, a medida que un niño va creciendo, se le va entregando un mayor nivel de autonomía respecto de su propia vida. Y por tanto eso va por un lado, por el lado de la privacidad, es decir, el hecho de que los padres cada vez tienen que entregar un mayor espacio exclusivo a los niños en donde desenvolverse. Es decir, si un niño tiene 6 años, lo más probable es que ese espacio sea muy reducido respecto de la injerencia que pueden tener los padres, pero cuando un menor de edad ya tiene 16 años, entonces ya tiene el derecho a tener un espacio propiamente suyo sin ningún tipo de injerencia aparte de sus padres. Y también por el lado de cuáles son las acciones, en el fondo la forma de buscar información y de expresarse que puede tener un menor de edad, que también se va entregando un espacio progresivamente más amplio. Por supuesto que el tema de los controles parentales ahí cumple un rol. Yo no sé cómo operan en específico en esta materia, pero yo me imagino que podrá verse o se podrá establecer que tengan un nivel escalonado de acceso a ciertas cosas. Pero justamente tendría que esa idea de hacer este bloqueo escalonado tendría que responder a este principio de la autonomía progresiva que justamente va entregando estos espacios. Hubo un caso muy interesante en Europa respecto de el acceso que exigían los padres de una menor de edad de 16 años a los mensajes que tenía esta persona por Facebook. Porque esta niña se había suicidado en el fondo y existían sospechas de que las causas de ese suicidio podían estar dentro de los mensajes que ella había tenido en los últimos días de su vida con terceras personas. Y hubo un debate muy interesante respecto de hasta qué punto esos mensajes eran privados de una persona menor de edad que ya tenía un nivel más o menos elevado de autonomía progresiva y por tanto hasta qué punto los padres tenían la legitimidad de acceder a esos mensajes. Yo creo que es un debate todavía abierto, pero el solo hecho de que eso esté ya estudiándose a nivel doctrinario me parece que es positivo y que va por el lado de ir diferenciando estos distintos niveles. Ahora, respecto de esta siempre presente posibilidad de eludir los bloqueos parentales, la verdad es que eso es parte de la arquitectura misma de Internet. Yo creo que en la época industrial, en la época de la radio, de la televisión, la forma en que se entrega la comunicación, la información y los servicios responde a la época industrial. Es decir, hay un número limitado de canales que emiten información que requieren una inversión muy alta para poder emitir y que por tanto pueden ser altamente regulados. Y por tanto, si nosotros queremos que existan, o pensemos en la televisión o las películas, existen películas para mayores de 18 años, de 16 años, de 14 años, de 9 años. Y tú puedes decirle a los 7, 8, 20, 30 o 100 canales, ustedes respétenme y pongan este aviso y pasen el contenido que nosotros declaramos para mayores de 12 años a tales horas, y en eso no hay mayor complicación. Sin embargo, Internet es un ecosistema distinto, un ecosistema descentralizado, en donde eso se vuelve mucho más difícil. Y yo creo que eso es algo muy importante tener en consideración al momento de legislar y al momento de tener en cuenta de que efectivamente siempre va a haber una forma de eludir algún tipo de bloqueo. O sea, existe la forma de eludir el bloqueo, el control parental, pero incluso existen formas de eludir el bloqueo a nivel de DNS que puede hacer un ISP. Y eso es simplemente meterse al celular y cambiar el DNS local al DNS de Google. Y eso yo lo puedo hacer, y si yo estoy en la primavera árabe me puedo conectar a los sitios web o sea, estoy en Egipto, que bloquea el gobierno de Egipto solamente cambiando el DNS al cual yo me conecto, y eso es algo que puede hacer cualquier persona.
y hay un montón de aplicaciones de VPN que me permiten hacer exactamente lo mismo. Entonces, por tanto, yo creo que es bien importante tener en consideración el carácter de la tecnología para entender también sus limitaciones. Y yo creo que a futuro va a ser incluso más difícil. El día que exista contenido inapropiado, por ejemplo, pensemos en una amenaza en una cadena de bloques, en un blockchain, que básicamente es una base de datos descentralizada que está, en el fondo, protegida por criptografía. Incluso si el administrador de esa base de datos quisiera borrar esa información, la verdad es que no se puede. Entonces, en ese caso va a ser incluso más difícil. Y yo creo que eso es algo que también hay que tener en consideración para volver al punto que yo ya había hecho, que es que no existen soluciones tecnológicas a problemas políticos. Y yo creo que eso es algo súper importante de tener en consideración al momento de abordar este tipo de problemáticas. Respecto de la propuesta de la diputada Mix, a mí me parece muy atingente, porque si existe consenso de eliminar el artículo 1, la verdad es que el proyecto ya no va a tener por objetivo el restringir el acceso a menores a sitios de internet con contenidos perjudiciales. Y si no, podría suceder algo parecido a lo que pasó con la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos formalmente se llama Ley de Protección de la Vida Privada, porque en un comienzo era una ley que establecía distintas regulaciones para muchos ámbitos de la vida privada, y eso se perdió en el proceso legislativo y simplemente quedó como una ley de protección de datos. Hasta el día de hoy se llama Ley sobre Protección de la Vida Privada, y la verdad es que no lo es. Entonces, a mí me parece que también sería adecuado que el título de la legislación reflejara su contenido final. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas sobre el tema o volvemos a este debate y con una fecha después de los próximos... Mire, tenemos 4 invitados, si mal no recuerdo, tenemos 4 invitados que habíamos concordado para que vinieran, ¿o no? Tenemos UNICEF, Atelmo, el consultor en seguridad informática y Brave Up, que era esta. Tenemos 4 invitados. Yo sugiero que votemos y probablemente vamos a poder votar, si es que es en 2 sesiones más, ese mismo día poder terminar votando en general, y si es que alcanzamos en particular, y si no, se extenderá hasta la siguiente sesión y despachamos hasta total despacho. Para poder presentar indicaciones. Que puedan mandar un... Sí, le vamos a hacer una invitación vamos a hacerle... ¿Le parece la próxima tratar de invitar a los 4? Quizás no llegan todos. Entonces... Y hoy día, ¿cuánto estamos? A 5. Entonces, el 12, invitemos a los otros 3, ¿ya? Si alguno no puede, les decimos que manden su presentación o sus observaciones, y el día 26 quedamos en votar en general, ¿ya? Y el plazo para indicaciones, entonces lo traemos ese mismo día, ojalá, para tener un comparado, y tenemos la votación siguiente hasta todo el despacho. ¿Les parece? Ya, queda como acuerdo. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.